El propósito del Nuevo Testamento de la Biblia es para revelar y clarificar lo que Pablo llama el misterio de Cristo. Con la revelación del misterio viene la revelación del Evangelio. Hola, soy Jason Scott, un pastor de la Iglesia Comunión Jesús. Bienvenido. Empezamos hoy con una carta escrita a la iglesia de Éfeso. Los efesios eran gentiles llamados incircuncisos por los judíos. La gran mayoría que viven en las Américas son en la categoría gentil. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles, por revelación me fue dado a conocer el misterio. Pablo está en prisión escribiendo una carta por su amor intenso para sus hermanos y hermanas gentiles de la fe en Cristo. Un judío de la carne sufriendo en una prisión por gentiles, ¿no cree usted que esto es un misterio, que un judío da su vida por personas de naciones incircuncisas? Continuamos en Efesios 3. Dice: ¿podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu? A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio, las buenas nuevas. Es de este Evangelio que fui hecho ministro. El misterio revelado para Pablo es el Evangelio revelado. No solo Pablo llegó a entender el misterio de Cristo, el Evangelio de Cristo, sino este Evangelio fue revelado a todos los santos apóstoles y profetas. De nuevo en Efesios 3 dice que se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Los gentiles de la iglesia no solo reciben la salvación de las llamas del infierno, sino que son herederos de la promesa dada a Abraham. Son herederos de la rica comunión total, siendo uno con Cristo y su pueblo Israel. Pablo escribe en Filipenses 3, versículos 2 a 7, cuídense de esos perros, de los judaizantes, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, por fe en Cristo y su Evangelio, dejó de estimar su nacionalidad carnal. Ya no tomaba importancia de su raza terrenal, sino de la nueva raza de Nuevo Israel, donde ambos judíos y gentiles son uno, siendo ambos ramas del olivo del Israel de Jesucristo. Pablo escribe en Romanos 9, empezando en el versículo 6, no todos los descendientes de Israel son Israel. Es como decir, no todos los que nacieron en México son mexicanos. En versículo 7 dice, no todos los descendientes de Abraham son hijos.
Y en versículo 8 dice, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa, son considerados como descendientes. ¿A qué promesa se refiere Pablo? En Génesis capítulo 13, 14 y 15 dice, por toda la tierra que ves, a ti te la daré, y a tu descendencia para siempre. Esto fue dicho a Abraham. En Efesios capítulo 2, versículo 11 a 14, dice, recuerdan que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerdan que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, comunidad de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Somos legítimos herederos de Israel espiritual por la sangre y la gracia de Cristo. Somos ciudadanos del pueblo y nación de Nuevo Israel. La promesa que fue dado a Abraham por la palabra de Dios en Génesis 13 es nuestra promesa. En el libro de 1 Corintios capítulo 3 y versículo 21 se escribe, así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Esto fue escrito a gentiles, a incircuncisos. Es necesario entender que esto se escribe a nosotros. Viva Cristo y los ciudadanos de su nuevo Israel. Mando un saludos a la comunidad Electricity Studio de la Ciudad de México, a los siervos de Común Jesús, a todos los hermanos y hermanas de la fe. Soy Jason Scott. Hasta la próxima.